¿Alguna vez te has planteado estas preguntas? A lo largo de este video no solo encontrarás la respuesta a ellas, sino que también descubrirás otros aspectos fascinantes y fundamentales de este momento histórico. Así que presta mucha atención porque el día de hoy presentamos la independencia del Perú. Para entender cómo se logró la independencia del Perú, necesitamos retroceder al siglo XVIII, cuando el Imperio Español atravesaba una grave crisis. Vamos a ver cómo estos factores afectaron al Perú. En la crisis política podemos ver cómo la administración colonial era corrupta e ineficiente, ya que los cargos políticos eran vendidos al mejor postor. Asimismo, las guerras de sucesión española y la guerra de los 30 años habían debilitado el poder de la monarquía española, dejándola vulnerable frente a otras potencias de Europa. En la crisis social podemos ver cómo la sociedad estaba dividida en castas y la explotación a los indígenas era brutal. Esto hacía que aumentaran las desigualdades sociales y generaran tensiones entre los distintos grupos sociales que ahí había. En la economía también podemos ver la grave crisis que estaban enfrentando, debido al monopolio comercial establecido por España, que restringía el crecimiento de las colonias, y el declive de la minería debido a la sobreexplotación de Potosí. Para hacer frente a esta crisis, se decidió implantar las reformas borbónicas. ¿Qué fueron las reformas borbónicas? Impulsadas principalmente durante el reinado de Carlos III, fueron un conjunto de medidas políticas, administrativas y económicas, diseñadas para modernizar las colonias y reforzar el poder de la corona en América. Algunas de las principales medidas fueron las siguientes: el nombramiento de peninsulares. Se prefirió a los españoles nacidos en la península para cargos administrativos, desplazando a los criollos debido a la desconfianza hacia su lealtad. Esto limitó oportunidades de ascenso social y políticas dentro de los criollos, generando tensiones entre ellos y la corona. Centralización del poder. Se implementó el sistema de intendencias, dividiendo las colonias en territorios gobernados directamente por intendentes designados por el rey, reduciendo el poder de virreyes y audiencias. Otro ejemplo claro de esta medida fue la expulsión de los jesuitas en 1767. Con ello se eliminó un grupo autónomo y permitió a la corona apropiarse de sus recursos, fortaleciendo su control sobre la iglesia y la administración colonial. Reformas territoriales. El virreinato del Perú fue dividido en los virreinatos de Nueva Granada y Río de la Plata, reduciendo su influencia política, territorial y económica. Estas divisiones favorecieron a otras regiones como Buenos Aires, debilitando al Perú y contribuyendo al descontento que alimentaría los movimientos independentistas. El aumento de impuestos. Se incrementaron tributos como la alcabala y se introdujeron nuevos impuestos como el del aguardiente. Se centralizó la recolección fiscal, eliminando intermediarios privados, lo que mejoró la eficiencia y redujo la corrupción, pero también aumentó el malestar entre los habitantes de las colonias. Recordemos que estamos en el siglo XVIII y que estaba pasando para ese momento. Se había expandido por toda Europa la Ilustración. ¿Pero qué fue la Ilustración? La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual que tenía como objetivo principal promover el uso de la razón, la ciencia y el conocimiento, para cuestionar las estructuras tradicionales del poder, como la monarquía absoluta y la autoridad religiosa, y fomentar el progreso, la libertad y la igualdad. Un claro ejemplo de todo ello fue la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa, que veremos a continuación. A finales del siglo XVIII, la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias fueron ejemplos poderosos de la lucha contra los imperios coloniales. La independencia de las 13 colonias de Estados Unidos fue un proceso que inició en 1765 y finalizó en 1783 con el Tratado de París. Las colonias buscaban la autonomía ante impuestos y falta de representación. La ley del timbre agravó estos conflictos, y líderes como Washington y Jefferson apoyaron la causa. La Declaración de Independencia fue firmada el 4 de julio de 1776, pero la guerra continuó hasta que la Gran Bretaña reconoció su soberanía. La Revolución Francesa fue un cambio histórico en Francia entre 1789 y 1799, iniciado con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, símbolo de la lucha contra Luis XVI.
La Revolución Francesa tuvo grandes y profundas consecuencias, como la abolición de la monarquía absolutista y el feudalismo, el establecimiento de los principios de igualdad y derechos humanos y la inspiración para otras revoluciones en Europa y América Latina. La rebelión de Túpac Amaru II fue un levantamiento indígena en el Virreinato del Perú entre 1780 y 1783, liderado por José Gabriel Condorcanqui, que inició el 4 de noviembre de 1780 con la captura y ejecución del corregidor Antonio de Arriaga, buscando eliminar los abusos de los corregidores y los tributos impuestos a los indígenas. Se extendió por Perú y Bolivia, uniendo a miles de indígenas y mestizos. A pesar de las victorias iniciales, esta fue sofocada y Túpac Amaru II fue ejecutado el 18 de mayo de 1781 en la Plaza del Cusco. Este levantamiento es considerado precursor de las independencias en América Latina. Otros dos eventos importantes para la independencia del Perú fueron las Cortes de Cádiz y la invasión napoleónica. La invasión napoleónica a España en 1808 derrocó a Fernando VII y colocó a José Bonaparte en el trono. Esto desató una crisis política en el Imperio Español, debilitando la autoridad de la corona y generando vacío de poder en las colonias, que comenzaron a cuestionar su lealtad a una monarquía debilitada. En respuesta, se crearon las Cortes de Cádiz, un órgano legislativo que buscaba reorganizar el imperio bajo principios más liberales, como la igualdad de derecho entre peninsulares y americanos. Sin embargo, estas reformas no satisfacían a las élites criollas, que aspiraban a una mayor autonomía política. En el Perú, aunque inicialmente fue una invasión realista, estos sucesos alentaron el debate sobre la independencia y sentaron las bases para movimientos emancipadores, al debilitar la capacidad de España para controlar sus colonias y abrir paso a nuevas ideas políticas, que veremos a continuación. Para obtener nuestra independencia del dominio español, no solamente se luchó con las armas, sino también a través de las ideas. Algunos intelectuales que apoyaron fueron José Quijano y Carrillo, quien fue un destacado abogado, político, escritor y miembro fundador de la Sociedad Amantes del País, quien participó también de la redacción de la Constitución Política del Perú de 1823. Hipólito Unanue y Pavón fue un destacado médico, político y científico que participó en la lucha por la independencia y fue miembro del Congreso Nacional y de la Sociedad Amantes del País. Toribio Rodríguez de Mendoza fue un destacado abogado, político, escritor y líder independentista y miembro de la Sociedad Amantes del País, quien también participó en la redacción de la Constitución Política del Perú en 1823 y fue miembro del Congreso Nacional. Estos personajes jugaron un papel fundamental en la lucha por la independencia del Perú y en la construcción de la República. Su legado sigue siendo relevante en la actualidad. Gracias a todas esas ideas impulsadas por los intelectuales criollos, se suscitaron en el Perú distintas rebeliones, de las cuales destacan la rebelión de Tacna en el año de 1811, liderada por Francisco Antonio de Sela. Fue una de las primeras expresiones de lucha por la independencia, inspirada por los movimientos en el Alto Perú. Sin embargo, la falta de apoyo y la rápida reacción de las fuerzas realistas llevaron a su sofocación. La rebelión de Huánuco en el año de 1812, encabezada por líderes como Juan José Crespo y Castillo, surgió por el descontento contra los abusos coloniales, incluyendo los altos impuestos y el trabajo forzado. Aunque movilizó a muchas comunidades, fue violentamente reprimida en agosto del mismo año. Pero una rebelión que tiene especial realce fue la rebelión de Cusco en el año de 1814. El 3 de agosto de 1814, en el Cusco, los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua lideraron un levantamiento inspirado por los movimientos independentistas de América Latina y motivado por el rechazo a las injusticias coloniales. Este movimiento buscó poner fin al dominio español en el Perú y contó con el apoyo de diversas comunidades indígenas y criollas. Sin embargo, pese a su alcance inicial, la rebelión fue derrotada por las fuerzas realistas en 1815. Sus líderes, incluyendo Pumacahua, fueron capturados y ejecutados, marcando un trágico final para uno de los intentos más significativos de la época.